Sí. Muy bien. Hermanos y Sí, hermano. hermanas, buenas noches. Gracias por estar acá. Este es un programa de la Academia Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, ¿verdad? Y estamos acá para poder escuchar esta noche la historia de la hermana Ángel María Rivera Sandoval. Ella nació en El Salvador, ya nos va a contar, y en algún momento de su vida ella se movió para Panamá, ¿verdad? Donde actualmente vive. Entonces hoy vamos a escuchar su historia y las cosas que ella ha preparado para compartir con nosotros. ¿De acuerdo? Hermana Ángel María, siéntase bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Solo tiene apagado su micrófono? Ajá, ahora sí. Ahora sí. Ujú. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, pues, es un gusto, ¿verdad?, estar acá y poder dar un poco de mi historia. Muy bien, hermana Ángel. Muchas gracias por estar aquí. ¿Podría contarnos, hermana, cómo es eso de cómo fue donde nació, en qué país nació, cómo fue su infancia y en qué momentos sale de su país? Bueno, yo nací en un pueblo que se llama Jucuapa, en el departamento de Usulután, El Salvador. Este, bueno, tuve mi niñez al lado de mis abuelos maternos. Con ellos estuve hasta la edad de 7 años. Viví con ellos, pero bueno, ellos tuvieron un accidente y murieron cuando yo tenía esos 7 años, ¿verdad? Para mí yo cuento que esos son los 7 años bonitos de mi vida, pues porque pues mis abuelos eran muy consentidores, me daban muchísimo cariño, aprendí mucho de ellos, pero bueno, lastimosamente pues se fueron dejándome pues pequeña aún, ¿verdad? Entonces, no murieron juntos. Primero murió mi abuelo en junio, lo atropelló un auto y el 31 de diciembre, a los 6 meses, murió mi abuela. Se cayó de un bus. El bus arrancó y ella se fue de espalda y cayó y murió. Entonces, así es que ya desde ese momento, pues ya mi vida pues ya cambió un poco, pues ya me tuve que ir a vivir un poco con mi mamá. Ya mi mamá se había casado nuevamente y vivía pues con mi padrastro, después yo vivía con unas tías y así anduve pues mi infancia pues de esa manera pues un poco con una familia un poco difícil, ¿no? Entonces, pero aprendí cosas bonitas de ellos. De cada lugar que iba pues aprendía algo y como digo pues de mis abuelos pues aprendí, yo siento que fue la base de mi vida porque estaba pequeña, ¿verdad? Entonces, luego nos mudamos para el lugar de Planes de Renderos, viví ahí en Planes de Renderos con mi mamá. Luego, me vine para San Miguel, a donde vivía con una tía. Luego allí, bueno, ya me acompañé, tuve mis hijos y se puso la cosa difícil en El Salvador, porque El Salvador es un país bastante violento. Para ese tiempo fue en el 83. Se puso difícil, había mucha guerrilla en El Salvador y tuve que emigrar, dejando a mis hijos con los abuelos del paternos y vine a Panamá. Vine en octubre de 1983. ¿Sí? Fue triste para mí pues el ver dejado a mis hijos. Yo hay una libreta que no la busqué, ahora estaba pensando, la hubiese buscado, tengo una libretita, ya está hasta media amarillenta, pues hace muchos años, donde yo había escrito una cosa de que yo morí en 1983, ¿no? Porque como fue tan duro el golpe de dejarlo, entonces yo había escrito, no sé por qué razón, yo escribí esa frase de que morí el 23 de octubre de 1983. Entonces, esa frase, pues. Y allí, como nunca había trabajado en El Salvador, ahí escribí también de que mi primera quincena, mi primer viaje y todo aquello. Y bueno, comencé esa aventura de vivir pues en otro país, como inmigrante. Gracias al Padre Celestial, pues decir que me ha ido mal en Panamá, no me ha ido mal, ¿verdad? Trabajé. Después de 17 años, conocí a un hombre maravilloso
que es el esposo que tengo actualmente. Él es panameño, es de Los Santos. Aquí se dice provincia, en Panamá se dice provincia, así que es de la provincia de Los Santos. Él nació en la provincia de Los Santos y bueno, lo conocí, como le digo, mi esposo muy maravilloso, nos bautizamos juntos y estamos juntos en el Evangelio y es lo más maravilloso pues, Ah, que ha pasado en mi vida. muy bien, hermana. Entonces usted nace en El Salvador, estuvo, ¿hasta qué edad estuvo en El Salvador? Dice. Estuve hasta de los 23 años. 23 años y ahí ya se traslada para Sí, Panamá y después de estar allá algunos años ya conoce a su actual esposo. Usted menciona sí, que en El Salvador dejó sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted cuando tengo salió del 4, Salvador? Ujú. perdón, sí, tengo 4 hijos. Tengo 3 varones y una niña. Ah, ok. Ellos no viven en El Salvador. Actualmente, pues tengo 3 que viven en Estados Unidos. Tengo uno que vive, 2 en Los Ángeles, uno en Las Vegas y tengo uno que vive en España, en Barcelona vive. Muy bien, todos salieron del Salvador y Sí, están en otros países. sí, Muy estamos bien. distantes. Ah, ok. Y entonces cuando usted sale del Salvador, ¿verdad? Interesante que usted escribió, ¿verdad? Ese día 23 de, ¿qué me dijo? 23 de octubre De octubre de 1983, ¿verdad? del Usted ochenta y dice, tres. el día de hoy Yo, morí, ¿verdad? sí, yo edité esa fecha, ese 23 en una libretita que habían antes así. Yo andaba de esas libretitas que traían las direcciones y esas cosas. Pues yo tenía un hermano aquí por parte de papá que tampoco ni le conocía, tampoco me quería porque ni me conocía ni sabía quién era yo. Y entonces, pero me dieron esa dirección que podía llegar donde él. Vivía en Changuinola, Boca del Toro, y llegué a ese lugar. Un pocos días estuve con ellos allí, porque yo dije, como tampoco era que ni yo tampoco les sentía, ni yo tenía buenos sentimientos para ellos, ni ellos para mí, pues así es que nada, fue como llegar a una casa extraña, pero hicimos una amistad bonita y nos tratamos muy bien y todo eso, pues mi hermano, él allá, yo acá y tranquila. Ya trabajé muchísimo. Trabajé allá, casi pocos trabajos tuve aquí en Panamá, porque yo me comencé a trabajar en casa de familia y trabajé un poco de años con una familia. Luego ya trabajé en unos almacenes y ahí fue que conocí a mi esposo y allí terminó mi historia de trabajo. No le escucho. Ah, muy bien. Entonces, esta es la historia de cuando sale El Salvador para Panamá. ¿Y cómo Sí. podría relatarnos, hermana Ángel María, cómo conoce el Evangelio? Fíjense que conozco el Evangelio por medio de, hablando de pupusas, aquí cerca, como a 2 casas de mí, vive una salvadoreña, que ella, yo no sabía que ella era miembro de la iglesia. Ella la visitaron los misioneros y entre ellos andaba un mexicano y un salvadoreño. Y resulta que él le pregunta de que si sabía hacer pupusas y le dice, no, yo no sé hacer pupusas, la que hace pupusas es mi vecina que vive a 2 casas de mí, lo voy a llevar donde ella y me los trajo. Y llegaron y comenzaron a hablar del Evangelio conmigo. Mi esposo estaba renuente, no quería escuchar los misioneros porque hacía poco nosotros habíamos tenido una pérdida y habían sido unas personas que casualmente eran religiosos y mi esposo decía que no quería escuchar nada del Evangelio porque, pues sí, no quería. Dije, no, porque habíamos tenido una pérdida, habíamos comprado unos terrenos y lo habíamos perdido y las personas, nosotros habíamos confiado en ellos porque ellos eran religiosos, pues nosotros teníamos toda la esperanza en ellos, confianza, perdón, en ellos, entonces, pero no, nos estafaron. Y entonces mi esposo estaba muy molesto, muy disgustado, y había dicho que él no quería saber de nada, ni de religión, ni que yo recibiera a nadie, ni nada. Pero ¿cómo le parece que yo hablé con los misioneros y le digo, mire, vengan a las 2 de la tarde, si me van a visitar, porque ay Dios mío, ¿cómo no lo voy a recibir, no? Vengan a las 2 de la tarde y yo los recibo, porque a las 2 estoy solita, pero a las 4 viene mi esposo del trabajo.
Los misioneros no vinieron a las 2, vinieron a las 4 de la tarde. Y mi esposo me llamaba a mí para que los atendiera, pero mi esposo, como estábamos recién llegados, habían descuidos aquí en la casa, él estaba reparando algo, había comprado arena y piedras para reparar, y los misioneros le dijeron que lo ayudaban, y él dijo, no, se van a ensuciar. Pero cuando él vuelve a ver, venía con unos, aquí venden las yardas de arena por saquitos, unos sacos pequeños así. Y cuando vuelve a ver, venían los misioneros cargando las arenas y las piedras y lo ayudaron a cargar todos los 32 saquitos entre piedras y arena. Y no le tocó más a mi esposo que hablar con ellos. Sí, yo cuando me vine a sentar, yo decía que me hablen rápido y que se vayan porque no quiero que le vayan a decir una cosa mal, una cosa fea, y más que ando un salvadoreño aquí, pues no quiero que le diga algo feo a mi esposo. Y total, a las finales, cuando mi esposo salió, les pregunta, dije, ¿ustedes me pueden explicar algo de los 3 grados de gloria? Y yo dije, bueno, ¿a él qué le dio? Y era que mi esposo, un sobrino de él, era miembro. Wow, así Y era, era. sí, y él había escuchado algo de los 3 grados de gloria. Y él siempre en su testimonio, él me dice, yo sabía, me dice, que nosotros no podíamos tener un Padre Celestial tan radical que solamente tenía la gloria o el infierno, y que el malo al infierno, los buenos a la gloria, pues, o al cielo, como nos acostumbran, ¿no? Él me decía, yo sabía, me dice, que él nos iba a darnos oportunidades, nos iba a dar enseñanzas, nos iba a preparar, y eso me quedó aquí en la mente, y eso había pasado muchos años antes. Y para qué decirle, nosotros, mi esposo se sentaba en esta ventana, una mecedora, a leer el libro de Mormón. Mi esposo se leyó el libro de Mormón casi en menos de una semana, porque lo leía desde que venía al trabajo. Y yo no sabía por qué leía tanto, y me contaba las historias. Ay, mira, fíjate que, pongamos que, ay, mira que los 2000 jóvenes guerreros y no sé qué eran tan fieles, y que no, él en el baño, yo en la cocina preparando el desayuno. Esto era a las 4 de la mañana que hablaba eso conmigo. Y él allá diciéndome, fíjate que mira que, y yo dije, ay, no puede ser, ¿cómo es que te pasó eso? Que no sé qué. Y yo después iba leyendo el libro de Mormón, y yo decía, porque yo me sé esta historia, que él me la había contado. Pero un día yo le digo que por qué lo leyó tan rápido, y me dice que porque yo quería encontrar algo que fuera como para reprochar a los misioneros, y no encontró nada malo. Así es que nos bautizamos juntos, hermano. Sí, el mismo día nos bautizamos. Bueno, primero él estaba ahí renuente, que cómo es posible que estos jóvenes, yo no sé cómo me van a hacer que yo des diezmo, que el diezmo, y yo aquí, cómo me van a hacer que yo no tome café y todas estas cosas. Pero el Señor todo lo puede y todo lo sabe, porque él da su diezmo, yo dejé mi café y aquí estoy bautizada. Me bauticé nos bautizamos juntos. Ahora yo estaba buscando porque nosotros guardamos este, este himnario, ¿lo puede ver? Sí, sí. Y aquí hay una fecha aquí al final. Ah, sí, ya la vi, 20 de marzo del 2010. 10. Ajá, ese día nos bautizamos. Este himnario nos lo dieron los misioneros. Él nos regalaron el día que nos bautizamos ese y un libro de Mormón. Entonces, desde ese día, pues ya somos miembros de la iglesia. Muy bien, mire, qué alegre. Y eso era en Ciudad de Panamá. Aquí en Panamá, Ok, ya. aquí en A ver. Panamá. ¿Cómo fueron los primeros días de miembros de la iglesia? Viera que es sorprendente, porque en realidad, no sé por qué razón, las personas pensan que yo tenía muchísimo tiempo de ser miembro. Encontraban de que a los dos, pues nos encontrábamos como si tuviéramos muchísimo tiempo de ser miembros de la iglesia. Yo me recuerdo que a mí me dieron mi primer llamamiento, tenía 3 meses cuando me dieron el llamamiento de maestra de HLJ. Y bueno, estuve allí 3 meses, y luego me dieron como presidenta de la primaria. ¡Wow, qué rápido!
Sí, en 6 meses, pero lo bonito era que fíjese que yo no sabía nada porque no había vivido, y en esos días lleva a hacer la presentación de los niños. Y la hermana me había dicho, mire hermana, aquí le dejo preparado el programa y que no sé qué, pero yo vi el programa, pero ¿qué es esto? Pues no sé nada de esto, porque yo nunca había visto, y ya faltaban como 2 semanas para hacer el programa, y me recuerdo que yo fui a la práctica con los niños, y los niños se portaran tremendo, se metían debajo del púlpito y aquellas cosas, y no pude yo hacer nada de práctica, porque no, los niños no dejaron para nada. Entonces, yo muy triste, yo me vine de la capilla, mire, yo asisto al barrio Santa Librada, al Estaca San Miguelito de aquí de Panamá. Yo me vine caminando de la capilla a mi casa, pero llorando, hermano. Llorando porque los niños se portaron. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo creo que yo no debería haber aceptado este llamamiento porque yo no sé nada de esto. Pero hay un versículo del libro de Mormón que se quedó siempre aquí en mí, que es el primera de Nefi 3:7. Iré y haré. Entonces yo todo lo que me dicen, iré y haré, iré y haré. Entonces yo decía, dije, yo creo que me apresuré y no estoy preparada. Al siguiente día le digo a mi esposo, mira, fíjate que quiero que me lleves al templo, que vayamos, pues el día era sábado, vamos al templo. Nosotros no entramos, íbamos a bautisterio. Fuimos a bautisterio los dos, y yo me senté salimos del bautisterio y me senté en una banca que daba a mirar así el templo, y yo estaba mirando las nubes que pasaban cerca de la estatua de Moroni y todo aquello, y así toda triste, pidiéndole a mi Padre Celestial dirección por lo que yo estaba haciendo. Y resulta que vino una hermana allí, yo diciéndole, Señor, yo no puedo, ¿cómo voy a hacer esto? Mejor es que diga que no. Y en mi pensamiento, y vino una hermana que me llega y me dice, Presidenta, fíjese que le pido disculpas, fíjese que no puede llevar a los niños ayer. Y le digo yo, ay, no, no se preocupe. Cuando me dijo que no pude llevar a los niños ayer, se me salió unas lágrimas así. Y me pregunta, ¿qué le pasó? No pude con los niños, hermana. Y entonces me dice, no, no se preocupe, yo fui presidenta, hicimos la presentación, nos quedó muy bonita, ella me ayudó muchísimo. Y fue hasta el presidente Bernal, que era me acercó de mí, me dice, ¿cómo se sintió el espíritu? Me dice. Y dije yo, aquí me quedo y aquí voy. Sí, Muy bien, mire qué bonita experiencia. Pues que nos sí. alegra conocer parte de su conversión. Ahora, hermana Ángel María, ¿dónde nace su amor por la historia familiar? Y era que fíjese que fue bien complicado. Como le dije yo, todo fue rápido. A mí una hermana al poco tiempo de habernos bautizado, una hermana me dice a mí que, que este, que abriéramos una cuenta, me vamos a abrir una cuenta LDS y que no sé qué, y comienza a hablar ella conmigo. Pero resulta que yo abro la cuenta y yo le digo, trabaja en su árbol familiar. Y yo dije, esto está fácil, porque mi árbol familiar es chiquitico, pues. Si yo solamente tengo mi mamá, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos y ya. Mi árbol es cortito, chiquitico, somos pocas familias. Mis hijos y yo. Pensé y así lo hice. Pasando el tiempo, ya yo comencé a ser obrera, que ya me había sellado, comencé a ser obrera. Un día fui a la estaca, estaba una hermana en historia familiar, siempre me llamaba la atención entrar a la historia familiar, el templo y eso, siempre me llamó muchísimo la atención desde que yo empecé. Y yo llego y me dice la hermana, ¿cómo va su árbol? Y yo le digo, bien, ya lo terminé. Me dice, ¿cómo así que ya lo terminó? Sí, porque son mis abuelos y ya les hice la obra a ellos. Le dije yo, fíjense que me bauticé por ellos y ya les hice todo porque ya tomé mis investiduras y ya pude hacerles todo. Entonces me dice, ¿cómo así su papá? Ay, no, fíjense, le dije que yo no quiero saber no me interesa.
por parte de mi papá, pues no me interesa nada de él. La hermana se sentó al lado mío y me dijo, ¿cómo así que no le interesa, hermana? Eso no es así. El Señor crea familias y ese es el padre que a usted le tocó. Y yo le digo, fíjense, le digo yo que en realidad le dije yo, él no fue un padre muy despreocupado por mí y no quiero saber. Y más que yo después me enteré, pues yo lo vi que él tenía, fue un hombre que no era, que no tenía, le dije yo, solvencia, pues él tenía, económicamente pues no estaba tan mal. Además otra cosa, fíjese, le dije que yo me enteré, le dije yo que yo le dije, mi nombre le dije yo, él le dije, siempre quiso tener un hijo varón, le dije. Imagínese con lo que yo he tenido que luchar, le dije yo que cuando yo vine aquí a Panamá, le dije, toda la gente llamaban de que iba al médico y me llamaban de que, señor Ángel, y yo me asomaba, le digo yo me asomaba y me decía, ay, yo creía que usted era un hombre. Le digo, no, yo me llamo así, toda avergonzada, yo me llamo así. Él me fastidió para toda mi vida, así es que yo no quiero saber nada de él y no me interesa. Pues la hermana Mon se sentó al lado mío y dije, no, vamos a abrir el árbol y que no sé qué, y comenzamos a abrir el árbol. Comenzó a abrir el árbol y hermano, María, ah, era Panamá, no era El Salvador. Hermana Ángel María solo tiene apagado su micrófono. perdón, sí. ¿Había Bueno, escuchado lo que había dicho antes? nos quedamos donde usted estaba un poco molesta con su papá porque le había puesto el nombre Ángel María, porque él siempre había querido tener un hombre y usted había luchado con esa parte. Y la hermana Sí. insistió que había que abrir el árbol. Sí, ella me dice di que no, ¿cómo así? Mejor uno no escoge los papás, pues los papás, pues el Padre Celestial manda a sus hijos a que vivan con esa familia y esa familia fue la que le tocó, ese es el papá que a usted le tocó. Así es que usted no tiene que ver con eso, así es que abra el árbol, ábralo. Y abre el árbol con mi pequeño arbolito y cuando ve la hermana que no tengo nada, me dice, vamos a buscar y comienza a agregar a mi papá. Comienza a agregar a mi papá y comienza a buscar. ¿Qué hizo la hermana? No me pregunte. Pero cuando acordé, salió que mi abuela se llamaba Ángel María. Y que el Señor me había puesto Ángel María por mi abuela. Yo dije, no puede ser como que esto. Y sacamos nombres, hermanos, sacamos así nombres de mi familia por parte de papá. No tiene idea cuánto me salió más que por mi mamá. El poco de nombres. Pero aún, fíjese que aún yo seguía resentida, porque fíjese que yo tuve que viajar a El Salvador, ya era obrera, empezaba a ser obrera, y me fui para El Salvador. Fui a El Salvador y le digo antes de irme a El Salvador, agarro todos los nombres, así, los nombres, y había un hermano que trabajaba en las oficinas del templo que se llamaba hermano Kiel, le digo, hermano Kiel, tenga, le dejo estos nombres. Cuando, si viene alguien, pues se los da para que los hagan, ¿no? Y nada, y dejé todos los nombres, incluido hasta el de mi abuela, venga. Y me fui para El Salvador, como un mes a El Salvador, casi un mes, 15 días, ya poco de tiempo. Cuando regreso, me llama una hermana y me dice, hermana, ¿cree que usted me puede hacer el día en el templo, en mi turno? Y yo le digo, sí, hermana, yo voy, era un martes, voy al templo. Cuando llego al templo, no era mi turno, yo soy de los viernes. Y entonces llegué, me dice la hermana, dije, me mandaron a la lavandería, al rato me llama la hermana y me dice, hermana, y usted ya sabe, ya puede, iniciatoria, puede, sí, le dije yo, ya puedo hacer estas ordenanzas. Suba, me dijo, vaya para hacer iniciatoria. Hermano, cuando yo subo a hacer la iniciatoria y yo digo, por y a favor de, era el nombre de mi abuela.
yo para cerciorarme me fijé en esto que aparece aquí, que es el nombre que es de uno, que es la verdad, que es uno que ha sacado la tarjeta. Y yo veo que es mi abuela, mi cuerpo se sentí y seguí. Se fue la hermana, ya comencé a llorar porque sentía, cuando vengo, otra, no sé, Ángel, no, otra familiar, Carmen Rivera, no sé qué, todo Rivera. Así es que, hermano, de ese momento nació para mí el amor que le tengo a Historia Familiar. El Padre Celestial me confirmó lo que la hermana me había dicho, que no era yo quien tenía que juzgar a los demás y que el Señor me sentí pues que me tocó a mí oficiar los propios nombres que con aquella soberbia yo había dejado para que otros los hicieran. Otros le hicieron su bautismo, pero yo oficié las tarjetas de mis antepasados. Y ese fue el inicio de mi amor por la historia familiar. Amo esta obra, sé que es una obra salvadora y aquí estoy. Mi árbol ha crecido, hermano. Ya no es un arbolito, es un árbol. Es un árbol muy grande ahora. Sí, y como le digo, sé que de pronto aquí, pues a mi abuela y esos no compartí con ellos, no compartí con ellos, no sentí ese amor. Veo ahora mi nombre como un nombre bonito en el templo. A veces las hermanas o las directoras del templo o las obreras de que, ay, hermana, su nombre va con lo que usted es un ángel. Y yo dije, sí, soy un ángel, soy un ángel en realidad. Yo sé que voy a lo que no viví aquí en la tierra, yo sé que lo voy a vivir con ellos por la eternidad. Al ¿Sí? final, usted es el ángel de ellos. Sí. Usted ha logrado para que ellos puedan lograr su salvación. Sí, hermano. Y ahora que usted puede, puede sentirse tan complacida de su familia, de su nombre, ¿verdad? Si algún día se le diera la oportunidad de volver a ver a uno de ellos, ¿a quién sería y por qué? ¿A quién llegaría? Si se le diera la oportunidad de volver a ver a alguien, ¿a quién sería y por qué? Yo creo que a mi padre, porque sí le guardé muchísimo rencor, no tiene idea cuánto rencor. Una por mi niñez, que fue una niñez bastante difícil, y cuando uno se da cuenta que esa persona, pues, no es que era rica, no era que, pero que en realidad tenía cómo apoyarme. Y aparte de eso, usted sabe que siempre uno escucha historias que le cuentan, siempre, ¿verdad? Hay tíos, esto, que no, que te querían, que no es cositas de esas, ¿verdad? Que a veces lo aumentan más el rencor que uno siente. Entonces viera que, yo puedo decirle que yo siento una paz y un alivio como cuando algo sanador llegó a mi vida. ¿Sí? Podemos decir entonces que la historia familiar sana también. Sí, completamente sana de tal manera que fíjense que ahora yo voy a El Salvador y lo primero, porque los primeros días era bien difícil yo decirle, cuando yo le decía a mi familia, dije, mira, fíjate que quiero, quiero
saber de esta familiar, a estas personas que venían, porque venían a mi mente, hermano. Yo andaba caminando por aquí cocinando y, ay, mi tía Estebana, mi tía Rosita, ella murió. Y apuntaba, hermano, apuntaba esos nombres. Y andaba, ya le digo, caminando por aquí. Y a veces yo llamaba a una tía, porque no son, no, por parte de mi mamá, pues no solamente eran dos hermanos, eran tres con mi mamá, ya mi mamá falleció. Entonces, yo les preguntaba y ellos, como eran católicos, dije, no, que vas a profanar, que mira, que no sé qué, que no, ahora no. Yo voy a El Salvador, me voy, ahí compro unas florecitas, me voy para el cementerio, hago mis apuntes y ya. y con historia familiar, pues ahora, ay, hermano, cuando uno trabaja historia familiar, uno se sorprende. En estos días viene una, mira, vino y que me llegó una notificación, una tía tatarabuela, y yo dije, Dios mío, Señor, y ya le digo, cada vez que yo abro mi árbol encuentro pues así, referencias de nombres y esto, y si yo le digo que trabajo tanto, pues a veces cuando me pongo a trabajar y se me está haciendo difícil, yo hablo con la computadora, dije, ay, permítame encontrarlos, permítame que les busque sus nombres. Y dice mi esposo, tienes que cerrar esa computadora, creo que te estás poniendo como un poco loquita. Y yo le digo, no te preocupes, yo estoy hablando con mis muertitos, así es que tú no te preocupes por mí. Sí. Muy bien, hermana. Pues qué experiencia tan bonita, ¿verdad? Como Sí. hay alguien que comenta en el chat y me gusta lo que dice porque dice cómo el Señor nos pone en el lugar donde menos pensamos, ¿verdad? Porque usted no dejó sus tarjetas, se fue, regresó y le dijeron vaya a hacer iniciatorias. Imagínese ese momento específico del Señor. Y usted logra poder leer el nombre de su abuela y de sus familiares, ¿verdad? Y como usted, como el Señor, como al final es una misma obra y como el Señor permite que podamos vivir este tipo de experiencias para sanar nuestros corazones, para poder ser felices, ¿verdad? Para que nosotros, la hermana también menciona en su mensaje que pues no estamos para juzgar a nuestros antepasados, estamos para amarles y darles la salvación, ¿verdad? Esa Sí. experiencia. Usted me comentó, hermana, que en alguna oportunidad, pues uno de sus hijos no es miembro de la iglesia, ¿verdad? Y usted tuvo la oportunidad, Ninguno. ninguno, ¿verdad? Y usted tuvo la Ninguno. oportunidad de viajar a Utah, ¿verdad? Y llevar a su hijo a un centro de Family Search. ¿Cómo fue esa experiencia? Wow. Fíjense que en noviembre, finales de noviembre de este año que pasó, ya mis hijos anteriormente dije, saca visa, y yo no quería, porque en realidad, hermano, yo les voy a decir que yo me siento tan feliz con mi esposo, vivimos aquí, y como siempre hablamos todos los días con mis hijos, pues yo viajo a El Salvador, y ellos viajan, yo me reúno con ellos allá, y siento, y yo siempre me decían, de que saca visa, bueno, este año me ocurrió y dije, saqué visa. Y mi hijo me invita él vive en Las Vegas. Entonces un día él me está diciendo de que vaya pues a Las Vegas. Y yo le digo, mira, le digo que el lugar que yo quisiera ir, le digo yo, es a Utah. Yo no quiero morirme antes sin ir al lago Salado, a caminar, le digo yo, por las manzanas del templo del lago Salado. Ese es mi deseo. Y mi hijo me dice, eso está, yo voy, yo viajo. Resulta que él me pone a hablar con un hermano que es miembro, él es de Perú, pero vive en Utah. Y comenzamos a hablar, y yo le digo al hermano, yo quiero conocer Utah. Me dice, dígale a su hijo que la traiga. Para no alargarle, este año mi hijo me manda a buscar por una semana. Y lo primero que hicimos fue irnos para Utah. ¿Y qué le parece que en el camino yo voy viendo que en el camino estaba el Boulevard Nefi, el Boulevard Colón,
Y yo iba tomándole fotos a todos los bulevares y yo le decía, Dios mío, por aquí caminaron los pioneros, por aquí caminaron, ellos anduvieron estos senderos, iban con unos carromatos y se hundían en la nieve, y yo iba contándole toda esa historia a mi hijo en el camino. Y mi hijo dije, hasta frenamos un poco para que yo tomara las fotos de los lugares, de las avenidas. Cuando llegamos a Utah, pues ya era noche, pero estaba hermoso y comencé a caminar y yo tenía aquella emoción. Yo no quería estarle diciendo a mi hijo de que él sintiera que yo era la necia, que yo quería que sintiera lo que yo estaba sintiendo, sino que yo lo iba dejando a él calmado ahí. Vimos todo, hasta los profetas que fallecieron, hasta el profeta Russell M. Nelson. Ya nos fuimos a dormir, escuché la historia, nos tomamos fotos, hicimos un poco de cosas. Nos fuimos a dormir, en la mañana siguiente nos levantamos temprano, desayunamos y nos fuimos de nuevo para la manzana del templo. Andamos caminando, tomando fotos y veo el edificio de historia familiar y yo le digo, quiero ir ahí. Y dice, donde tú quieras, vámonos. Y nos vamos. Cuando llegamos allá al lugar, una hermana le dice que, mire, usted puede saber el origen de su apellido. Si yo abro mi apellido, sale enseguida Sandoval, sale que somos de México, de esos lugares, y de Centroamérica. Pero yo quietecita, yo no decía nada, yo andaba allí solo viendo y la hermana explicándole. Y mi hijo dije, comenzó a abrir y no le salía el nombre, el apellido del papá, y no le salía, y no le salía, y ya de último estaba como poniéndose sulfurado de que sí, que no me sale, que no, aquí no me está saliendo las cosas, y como renegando al lado de su esposa, y yo estaba aquí sentadita al lado de otra computadora, y yo decía, Padre Celestial, yo sé que tú le vas a dar algo que él calme esa emoción que tiene y esa desconfianza de que no es verdadero, que no es, tú me vas a dar, y yo orando en mí y pidiéndole al Padre Celestial de que él pudiera encontrar algo. De pronto yo le digo, abre por nombre de tu abuela, le digo yo, pon el nombre de tu abuela, no busques apellido ni nombre de tu papá, hace poco murió el papá de ellos, entonces no busques eso, busca el nombre de tu abuela. Y pone él el nombre de la abuela y le sale el certificado de matrimonio de la abuela. Mi hijo comenzó a llorar y le llamaba a su hermano, que es el mayor, que vive en España, y le decía, mira, y tomaba fotos, mira, he encontrado el certificado de mi abuelo, con mi abuela. Ellos se casaron, mi abuela tenía 17 años, mi abuelo tenía 40 años, se casaron muy viejos, y mira, aquí está mi bisabuela, aquí está el nombre de los... Y encontró todos esos nombres, y mi hijo ha comenzado a llorar, y yo discretamente tomándole fotos, y dándole gracias al Padre Celestial por lo que había hecho sentir a mi hijo. Tanto así, hermano, que mi hijo me dice en estos días, mami, quiero que vuelvas a venir a Las Vegas, porque quiero que vayamos de nuevo a ese lugar, que ese lugar me dio la paz y la tranquilidad que yo jamás pensé encontrar. ¿Ves? Entonces yo dije, esta es mi oportunidad para yo crearle una cuenta, abrirle, hacer que él abra un árbol y que todo aquello, pero como fue tan corto el tiempo, no lo hice ni nada, pero él ya me invitó nuevamente a Las Vegas, así es que yo voy a ir y voy a hacer todas esas cosas que el Señor está encaminando. Muy bien, mire qué bonita experiencia. Y otra vez, cómo podemos ver la mano del Señor ayudándonos, ¿verdad? Cuando nosotros no podemos avanzar, el Señor viene en nuestra ayuda siempre, especialmente en historia familiar. Sí. Qué bonita historia. Hermana, ¿por qué actualmente trabaja como obrera del templo, verdad? Sí, ahorita mismo tengo bastante tiempo de ser obrera. Sí, fui obrera. Estoy en el templo, soy misionera de Family Search. Estoy en metadatos. Y ya tengo 3 años de ser misionera. Me iba a poner la plaquita, pero se me olvidó. La tengo ahí. Entonces, sí, soy misionera. Doy la clase de preparación para el templo.
También es maestra de la clase de preparación para el templo. Sí, eso hago a la actualidad, pues eso, ese es la asignación que tengo, ¿verdad? Y lo de obrera que, ay Dios, el tiempo que pueda y que ahí estaré. ¿Qué días va? Viernes en la tarde. Los viernes en la tarde es su turno. Es mi turno el viernes en la tarde. ¿Y Sí. cómo se siente o cómo es la experiencia, hermana Ángel, al preparar a los nuevos conversos o a los hermanos que están regresando a la iglesia para entrar al templo? Mire que es una experiencia muy bonita porque yo siempre empiezo con mi clase diciéndoles a ellos, porque hay una pregunta que se hace de que quieren o desean. Yo les digo que el deseo es más profundo porque el deseo uno lo voy a alcanzar, lo deseo tanto que lo mantengo cerca de mí, lo aprecio, yo siento que el desear las cosas es como más, ¿verdad? Um, Más profundo que el querer, porque quiero, ya quise y ya hasta puedo olvidarlo, pero si no, cuando yo deseo, pues es más, siento que permanece más en mí. Y, y me encanta uh, ver los hermanos que pueden trabajar y me imagino pues también en sus antepasados que están verdad, ya um, viendo una esperanza más en alguien que pueda hacer la obra después de sellar, de poder hacer sus ordenanzas por ellos mismos, el poder hacer también por sus antepasados, ellos mismos y vivir sus propias experiencias, ¿verdad? Muy bien, usted entonces los ayuda a crearles su cuenta, preparar Ah, sus nombres y también para poder ir y a obtener sus investiduras. sí, sí, les ayuda como le digo, siempre a que puedan sentir ese ferviente deseo de trabajar en la obra, ¿verdad? Y explicarle que esta es una obra que nos ayuda acá en la tierra y también para la eternidad. Muy bien. ¿Y cómo se Ujú. siente? ¿Cuántos años lleva de ser obrera? Wow. Fíjese que yo me sellé con mi esposo en abril del 2011 al año, ¿verdad? De vernos. Y comenzamos por 6 meses ir todos los sábados, todos los sábados, todos los sábados con él. Y ya después yo sola iba así, ya sola al templo y ahí ya una hermana me dijo, dije, pero ¿por qué no era obrera? Y le digo, claro que sí, como le digo, yo siempre iré y haré. Y ya desde ese entonces, así es que imagínense, desde el 2000, pongamos que desde el 2012. Estamos hablando de 13 años entonces de ser obrera. Sí, de ser obrera, he sido de que sí, he sido obrera, estuve como, sí, me encanta, me Muy encanta, bien, muy bien. me ¿Y enmudezco. no tenga pena, cómo el templo ha cambiado su vida? Oh, en muchos aspectos. Yo, yo le digo, desde el jueves yo comienzo a prepararme y yo sé que a las 10 de la mañana al templo entro a las 2 de la tarde, pero yo a las 10 yo ya salgo de mi casa y yo ya a las 12 o 12 y media yo estoy en allá preparada para ir a entrar. No quiero llegar apurada a hacer nada. Yo siento que las cosas del Señor no se hacen en apuro, no se hacen es el día para Él y lo dedico con amor, con todo ese deseo de estar ahí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha Ujú. sido, cómo ha sido fácil, ha sido difícil trabajar en su historia familiar? Ya nos contó un poco por lo de su papá, pero ¿cómo ha sido? Porque me contaba que ya va por la sexta generación.
por la octava voy ya. No, por la octava, entonces. Por la octava, sí, pasé, y por un lado es sexta y la otra es de octava. Sí, fíjense que sí ha sido difícil, porque ya le digo, porque pues no, por parte de la familia que más cerca estoy es la parte de mi mamá, y somos bien pocos, entonces y con la parte de mi papá, pues entonces ellos como bien difícil llegarles, porque imagínense, si yo nunca les traté y de pronto llego allá preguntándole cosas de familiares, ellos comienzan a decir, bueno, ¿y esta qué quiere? Herencia. Entonces como que da bastante pena, pero como le digo, yo misma he encontrado los medios de hacerlo, pues me voy al cementerio y voy buscando ahí, voy buscando nombres y fechas que han venido a mi mente, que discretamente he podido preguntar y así voy. Es difícil, pero no imposible. Exacto. Hermana, si usted se da cuenta, pues tenemos algunas personas acá que han avanzado mucho en su historia familiar. Algunos Ujú. otros están empezando su historia familiar. Algunos están a la mitad de su historia familiar. Y algunos han empezado, se han frustrado, otros están emocionados. De acuerdo a su experiencia, ¿qué consejos usted podría darnos para hacer historia familiar? Que no se desanimen, que no se desmayen, porque fíjense que hay una escritura que a mí me llama poderosamente la atención. Esa escritura se encuentra en Doctrinas y Convenios 128:15. Se la voy a leer, ¿te parece? Aquí la tengo, Sí, hermana, léala. aquí la tengo. Dice, y ahora mis queridos hermanos y hermanas, permítanseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos, que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Como dice Pablo, tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Esta escritura me llama poderosamente la atención porque ellos necesitan de mi cuerpo para hacer sus ordenanzas, pero también yo necesito de ellos para mi exaltación. Entonces, ambos nos necesitamos. Si yo dejo a un lado a esas personas y no trabajo, ¿verdad? En su historia familiar, no busco esos nombres, no me preocupo por ellos, ellos están con la fe y la esperanza puesta en mí, pero yo también los necesito a ellos para poder recibir la exaltación y la salvación que el Señor me ha prometido. Él está, las promesas están ahí. Soy yo la que debo alcanzarlas. Y Él me está diciendo los medios de cómo yo puedo recibirlas. Así es que yo les animo a que puedan poner mente en esta escritura y que vean que ellos los necesitan igual como nosotros los necesitamos a ellos. Muy bien, muchas gracias, hermana. Recuerda cuando hablábamos ayer y decíamos que pensábamos que la hora se iba a ir, se iba a alargar mucho, pero mire, se ha ido el tiempo ya, ¿verdad? Sí, ya veo. Se ha ido el tiempo, pero es hermosa su historia. Gracias por su testimonio, gracias por las cosas que nos ha compartido. ¿Sería tan gentil, hermana Ángel, de compartir con nosotros su testimonio? Sí, sí. Yo puedo testificarle de que sé que Jesucristo vive, que Él es mi Salvador y mi Redentor, que esta es su obra
que todo lo que nosotros hagamos es poco para el sacrificio que Él hizo por nosotros. Que trabajar en la obra familiar, en historia familiar, es un mandamiento que nosotros debemos de seguir. Yo sé sin ninguna duda de que es necesaria para nuestras vidas. Yo sé que este es el evangelio verdadero. Yo lo he podido comprobar. El Señor me ha mostrado ese camino y me ha ablandado ese corazón que jamás yo pensaba ablandarlo. Yo tenía una soberbia demasiado gigante. Pero yo me he dado cuenta de que gracias a esta obra yo puedo permanecer con mi familia en la eternidad, poder abrazarlos y estar junto a ellos. Yo sé, sin ninguna duda, todas estas cosas. Esta es una obra de amor. Y que ya nuestro Salvador lo dio todo. Nosotros podemos seguir y avanzar por esas personas que están en esa cárcel espiritual. Yo lo sé y no tengo duda de ello y lo comparto con mucho amor en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Ángel María, ha sido un gusto tenerla esta noche con nosotros, de verdad. Gracias por ayudarnos a sentir el Espíritu y de poder inspirarnos a seguir adelante. Si usted ha podido, nosotros podemos también, ¿verdad? Sí. Muy bien, tenemos algunos hermanos acá escuchando su historia. ¿Hay alguno de ustedes que quiera agradecerle a hermana Ángel por su historia o hacerle alguna pregunta? Hay realmente el poder sanador de Jesucristo por la expiación que Él tiene. Él le ayudó a ella y sé que nos puede ayudar a todos. Me ha gustado, hermosa experiencia que ha tenido hermana Ángel María. Qué bendición que tuvo de hacer esas iniciatorias por todos sus familiares. Y como ella dijo, le sanó su corazón. La felicito. Es un testimonio de la veracidad que todo lo que hay en historia familiar se depende de toda la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Felicidades, hermana, y siga adelante. Es un hermoso ejemplo. Y será que algún día sus hijos se van a bautizar. Téngalo presente por la fe y el ejemplo que usted le ha dado a sus hijos. Trabajando en esta hermosa obra, va a poder ver a su Padre y abrazarlo. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Gracias, hermana. hermana. Betty Castro de Nicaragua. Hermana Mayra González. Sí, buenas noches. No puedo dejar de agradecerle, hermana Oda, lo que, por haber aceptado pues la entrevista y compartido tan bonito. Yo sé que no están muchos aquí, pero sé que hay bastante de hermanos acá en Panamá, tanto extranjeros como panameños, que la queremos mucho y que consideramos que sí es un ángel. Sus historias y cómo la cuentan son fantásticas y muy bonitas. Gracias por esa oportunidad y por su, su experiencia con su papá. Qué bonito esa experiencia. Muchas gracias, hermana Oda. Se les quiere mucho, la quiero mucho. Yo Gracias, también a hermana. usted, hermana. Yo también, hermana, y el día que usted me dijo que si yo podía hacer esta entrevista, yo le dije a usted que yo voy a hablar no sé cómo hablar de mi familia, pero mi Padre Celestial, Él nos conoce. Gracias. Usted solamente dijo iré y haré. Iré y haré. Amén. Siempre, desde que leí por primera vez el libro de Mormón, fue una escritura que ha quedado en mí, mis contraseñas y es mi todo. Claro que sí. Hermana Blanca Cárdenas. Hermana Ángel, gracias por compartir su experiencia con nosotros, su historia.
Al igual que usted, yo también estaba derramando lágrimas al escucharla. Em, Únicamente quiero decirle que Dios obra misteriosamente. Él obra de tal modo que las cosas se dan. No sabemos, la verdad, por eso decimos misteriosamente, porque no sabemos cómo, cómo Él mueve las cosas para que se den, para que usted pudiera sanar ese corazón y perdonar a su papá, para que ahora tenga unido su árbol genealógico al de su papá. Gracias, hermana, la felicito por su testimonio, le agradezco el haberlo compartido con nosotros y le mando un abrazo desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted, hermana. Gracias. Gracias, hermana Blanca. Muy amable. ¿Hay alguien más? Hermana Ana Baker. Hola, hermana Oda, yo soy la hermana Pereira. Hola, La queremos hermanita. mucho. También la quiero. Usted es muy especial. La llevamos siempre en el corazón por ser una hermana tan dulce. Eh, Quiero agradecerle por su servicio en el templo, por su ayuda a las hermanas que una vez fuimos nuevas y usted nos animó y nos ayudó. Y también por su amor a la historia familiar. Y definitivamente sí, la historia familiar sana heridas, sana heridas, nos une más a nuestros antepasados. Sentimos que ya los conocemos, que ya no son extraños. Gente que nunca conocimos, ahora ya esa familia ya sentimos, sabemos que son nuestra familia. Y algunos tenemos fotos de ellos y queremos verlos, ¿verdad? Algún día poder verlo. Y yo tengo esa seguridad que así es. Gracias por todo, gracias por esta entrevista, por aceptarla. Y de verdad que sí me ha gustado mucho y me ha fortalecido, hermana. Le amamos mucho. Hasta luego, hermana. Hasta luego, hermana. Yo también te quiero mucho, hermana. Ah, el Señor ha puesto en mi camino personas muy especiales y usted es una de ellas. Muy bien, hermana. Mientras alguien más le habla, voy a leerle unos mensajes que escribieron en el chat. ¿Está bien? Adiós. Hermano Jorge Acevedo dice, me gusta esa expresión que leyó del libro de Mormón en menos de una señora semana. Fabulosa historia. Hermana Ana Baker dice, usted es muy especial, le amamos, hermana. Hermana Rocío Pérez dice, wow, hermana, realmente el Señor nos pone en el lugar donde menos pensamos. En ocasiones, por ser humanos, mostramos nuestra imperfección y cometemos el error de juzgar a los que nos hicieron mucho daño. Historia familiar es parte de nuestra sanación poco a poco y en el tiempo indicado. Hermano Jorge Acevedo dice, el contar con este espacio de los martes es una bendición, ya que siempre podemos oír una historia diferente, pero muy real, y saberlo de primera mano es algo hermoso. Hermana Rocío Pérez dice, nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros. Hermoso, hermosa historia, hermana. Hermano Wilson Gómez dice, muy buenas noches para todos. Conmovedora e inspiradora su historia, estimada hermana Ángel María. Gracias por compartirla. Confieso que me ha conmovido como la primera vez que la escuché mientras preparábamos la entrevista. Su historia es un verdadero ejemplo de perdón. He aprendido mucho con usted. Que nuestro Padre Celestial la continúe inspirando. Mana Marisela García mandó unos corazoncitos. Mana Marisela mandó los grupos. Mana Rocío Pérez dice, así es, cuando es para el Señor no hay como estar siempre preparados y sin prisa. Efectivamente, la comunicación debe ser recíproca. Muy de acuerdo, hermana. La hermana Baker dice, necesitamos trabajar por nuestros antepasados para sanar heridas y ser más como el Salvador. Hermana Rocío Pérez, gracias, hermana, por su testimonio. Vamos a ver si hay alguien más. Son los que tenemos, hermana. ¿Hay alguien más que quisiera agradecerle a la hermana o preguntarle algo?
Ujú. Hola, buenas noches, hermana Oda. Soy la hermana Guerra. ¿Cómo está? Me alegra verle y escucharle, hermana. Gracias por su testimonio. Muy hermoso, hermana. Desde que yo la conocí en el templo, hermana, sé que usted es una hermana muy especial. Te quiero mucho y yo sé que es muy bendecida por nuestro Padre Celestial porque todos los desafíos y las pruebas que usted ha tenido, y mira cómo está caminando y hablando, dando su testimonio con mucho amor, con mucha humildad y sobre todo es ese agradecimiento que usted tiene hacia el Padre Celestial por este gran evangelio que tenemos en nuestra vida, que nos llena de mucho amor, de mucho gozo y de mucha paz. Gracias, hermana Oda, por su testimonio. Muy hermoso. Saludos. Un abrazo. Saludos, hermana Guerra, le quiero mucho. Un abrazo también para usted. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces necesitamos terminar, hermana, pero muchas gracias por su historia, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido esta noche y a todos gracias por unirse. Compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.